Mi buena mierda, el abono que me hace crecer. Hola, buen día, Óscar. Muchas gracias por involucrarte en esta secuencia de entrevistas de Mi buena mierda. Y en principio, para la gente que no te conoce, ¿te puedes presentar así brevemente? Sí, claro. Gracias por invitarme. Yo soy Óscar Martínez, soy el coordinador pedagógico de en Barcelona, el Maker Punt, que está ubicado dentro de un centro cívico abierto, donde tratamos todo lo que son temas de fabricación digital para todas las edades. Genial, Óscar. ¿Qué definición tienes de un maker, Óscar? Es muy complejo definir lo que es un maker. Es como eh, el principal problema es definir qué quiere decir la palabra. Entonces, como los americanos tienen una semántica muy amplia dentro de esa palabra, que ocupa desde un programador a un hacker, perdón, a una persona que repara cosas, nosotros podríamos definirlo como gente que hace cosas, ¿no? Que hace cosas. Y esas cosas pueden ser digitales o pueden ser físicas. Y normalmente es una unión entre las dos cosas, ¿vale? Alguien que hace cosas usando o herramientas digitales. ¿Cuál es el mensaje principal que se quiere transmitir a través de la cultura maker? Diferentes líneas de trabajo en estos momentos. Una es la educativa, que se está poniendo mucho énfasis dentro del mundo de la educación en que lo maker va a ayudar a salvar a la educación. Por ejemplo, y es algo que hay que pensar críticamente. Después hay la línea del compartir, por ejemplo, en la que quizás esta es la que está más arraigada a la cultura maker, pues compartir en abierto todo lo que se hace, etcétera, etcétera. Yo creo que es como el pilar y el eje central de la cultura. Y después está la que tiene que ver con la emprendeduría. Lo maker nos ha estado dotando de nuevas habilidades y competencias a la gente emprendedora para generar sus propios nichos de negocio, ¿no? A través de la creación de algo que antes no existía. ¿Cuáles han sido las motivaciones detrás del desarrollo de la guía Desconstruyendo el Manifiesto Maker? Bueno, hace unos años, hablando con ciertas personas aquí en Barcelona y fuera que estaban relacionadas con el movimiento maker, nos dimos cuenta un poco que el manifiesto maker había sido redactado desde Estados Unidos, desde la costa oeste en San Francisco, de una manera, con una mirada muy del do it yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo, que es como una cultura muy individualista. Y nosotros desde aquí, desde Europa y desde viendo un poco cómo se están haciendo las cosas maker en América Latina, África y Asia, vimos que tenemos que echar una mirada crítica a ese manifiesto. Y por eso escribimos un libro que se llama Desconstruyendo el Manifiesto Maker, en el que ponemos diversos autores, analizan y con una mirada crítica y buscando también los referentes europeos de la cultura maker, ¿vale? Porque en el fondo no es algo que se han inventado los americanos, aunque le hayan puesto nombre, ¿vale? Sino es algo que subyace en la cultura humana, porque desde el primero que se hizo las primeras lascas de piedra para hacerse una
una lanza o una flecha, hasta ahora todos somos makers. La evolución, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cómo ves la relación entre la cultura maker y la innovación en la sociedad actual? A ver, el concepto maker aparece en 2005, porque hay un del Dougherty de O'Reilly Media, de una editorial que empieza a pensar en la palabra make como una revista, empieza a hacer las maker fairs y empieza a etiquetar, ¿no?, a la gente como maker. En estos momentos hemos llegado a un punto en que eso se ha globalizado mucho y está en todos los estratos de la sociedad, que más que menos sabe lo que es una impresora 3D o quiere verla porque es como magia, ¿no? Entonces, estamos en un punto de inflexión. La cultura maker puede ser un detonante para la innovación social, sobre todo en ámbitos educativos y del ámbito social. Sí, en el cultural queda un poquito más justo, ¿sabes? Pero bueno, que yo creo que es como la piedra que puede ayudar a aguantar, ¿no?, una bóveda gótica con sus líneas de trabajo. Y es la pedra de toque o la piedra de toque, ¿no?, que aguanta un arco. Pues la cultura maker en este momento hace esa función. Frente, y eso lo digo, frente a la cultura de la creación en masa, ¿vale? O sea, una cosa es la maker, la otra cosa es IKEA, ¿vale? Que todos los objetos son iguales para todos y están hechos en masa. En cambio, la cultura maker lo que quiere es crear esos objetos adecuados a las necesidades de cada una de las personas. Por lo tanto, los objetos no tienen por qué ser siempre iguales. Algo no será igual para ti que para mí, porque a lo mejor yo soy más alto o más bajo, o tengo menos dedos, o no tengo una mano, o siempre hay variables. Pues, pueden ser adaptadas, ¿no? Y la cultura maker en eso esa es la que impacta. Es fantástico. ¿Cómo ves el futuro de la comunidad maker y cómo esperas que evolucione en los próximos años, Óscar? Bueno, ahora esto es una gran pregunta, Jordi, de verdad. Todo el mundo está trabajando ahora en definir qué es una comunidad maker, ¿vale? Es muy complejo y no nos pondríamos de acuerdo. Es como definir el concepto, ¿vale? Las comunidades vienen y van, se cultivan, se riegan, crecen y desaparecen o evolucionan a otros aspectos, ¿vale? Por lo tanto, como en tantas otras historias, en lo maker pasa lo mismo. Pasa lo mismo con esto, ¿no? Entonces, en un espacio maker puede haber un colectivo que esté trabajando bastante, ¿vale? Con todos y que tenga unos intereses. Y eso, en ese espacio maker, esos intereses como que conducen un poco la línea de trabajo de todo el espacio, ¿sí? Yo qué sé, si hay un grupo que están haciendo pequeños muebles de escritorio, pues ese espacio maker tomará eso como algo que le aporta al espacio y que lo identifica. O sea, la comunidad ayuda a los espacios maker a ser identificados por sus especialidades.
cuando esas comunidades desaparecen, se deshacen o evolucionan y se van del espacio, entonces el espacio se tiene que replantear, ¿vale? Para eso. Ten en cuenta que la cultura maker tiene mucho que ver con los espacios, porque la gente individual se genera su propio taller en su casa y tal, y si no, tenemos los Fab Labs, los Hack Labs, los Biohack Labs, los Maker Spaces, que son los lugares de encuentro de todo esto. En los próximos años irá creciendo porque cada vez hay más sitios maker en los barrios. Entonces, esta cultura se va a ir tomando más conciencia de sí misma. Claro, es bonito esto que acabas de decir. No estaba esta pregunta, pero escuchando esto, claro, hay mucha gente que no pertenece a la cultura maker o algo, pero realmente si este punto de vista o esta forma de mirar desde la conciencia maker se lleva a las startups que ahora están tan de moda también, o a los pequeños talleres artísticos, realmente esta gente, lo que comentabas tú, ¿no? Ya están aplicando lo que es la acción maker, lo que sí que enriquece, y ahí es donde yo defiendo la filosofía maker, en cómo hace que las ideas se conjunten en sí, de que no sean individualizadas, ¿no, Óscar? Esto es sí, más o menos. Sí, es un poco eso. Por ejemplo, ¿tú crees que un ortodoncista es un maker? Claro, un dentista que hace prótesis es un maker. Correcto. Claro, nosotros nos podemos hacer la pregunta y decir, bueno, tengo dudas, ¿no? Pero a lo mejor hay que preguntarle a él, ¿tú te consideras un maker? Y te dirá que sí. O un cocinero. Claro. Entonces, ¿qué los humanos tendemos a etiquetarlo todo para poder ordenar nuestro caos? Sí. ¿Vale? Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Diversas gradaciones de maker. Es que sería una locura, ¿no? Un maker es un maker por lo que hace. Si ese cocinero se construye sus propias herramientas para poder cocinar, es un maker. Si ese cocinero no usa las herramientas que ya existen, quizás no es un maker, es un cocinero. ¿No? Por eso te digo que ahora, por ejemplo, hay unas empresas de diseño aquí en Barcelona, en el 22 que diseñan muebles de mucha calidad con herramientas digitales y los consideran makers, pero para mí no son makers, en el fondo, son carpinteros digitales, o sea... Bueno, la transformación digital... Es una evolución de un artesanado, ¿sabes? De un artesano, de una línea artesanal, etcétera. Pero es una evolución que utiliza herramientas digitales, sí, pero no por solo utilizar una fresadora de 3 metros de largo por 2 de ancho, eres más maker. Mira, casualmente ahora la pregunta que entraba es ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la tecnología en la cultura maker? Claro, es muy importante. Es muy importante que además está muy vinculado con lo que te decía antes y lo que comentábamos de lo abierto y del compartir, ¿no? Entonces, la tecnología es muy importante, pero también la tecnología abierta. Estamos hablando de software libre y de hardware libre. Eso es y de huir un poco se ha estado llamando GAFAM o MAGMA, ¿vale? Que es Google, Amazon, Microsoft y Apple. Este es el tema, o sea, se usa... Hay tecnología. El 2005 fue el año en que se creó Make, la revista de los makers, y también fue el año en que se creó Arduino. Por lo tanto, 2005 es un año de locura para los makers. Primero porque se establece una seña de identidad y por
Y por otro lado, porque se empiezan a crear hardware libre que es de uso y de acceso muy fácil y económico. No vamos a entrar en curvas de aprendizaje, de cómo cuesta aprender a porque eso es de cada uno, pero sí que tenemos ahí el acceso mucho más fácil a impresoras 3D, porque son muy baratas en estos momentos, por 200 euros o por menos puedes tener una impresora 3D, por 30, 40 euros puedes tener una placa programable, y esto ha ido evolucionando en la medida de las necesidades que los makers han exigido también al mercado, ¿no? Al mercado de la cultura maker. La tecnología ha evolucionado mucho en estos últimos años gracias a que los makers han tenido esas necesidades. O sea, tenemos un Arduino, ¿vale? Con un Arduino podemos hacer muchas cosas, pero con un Arduino 1 no vamos a levantar el mundo. Pero, claro, pero después sale el Arduino Nano, el Arduino no sé qué, o sea, para diversos proyectos. O sea, nosotros como makers podemos idear un sistema de recogida de plástico en el Océano Índico con un Arduino y hacer un prototipo, pero no vamos a poder escalar ese Arduino a un barco gigantesco que recoja ese plástico con el mismo sistema. Entonces, nos sirve mucho para prototipar y para hacer cosas a pequeña escala o a escala humana, pero cuando nos tenemos que trasladar esos proyectos prototipados a una escala mundial, necesitamos otras herramientas. O sea, necesitamos escalar esas herramientas libres a otro tipo de herramientas. Entonces, cuando se tiene que escalar algo, casi se convierte en el proceso de producción masiva. Haciendo... Claro, entonces, es muy diferente que lo que incita a la cultura maker es a analizar la necesidad de ese desarrollo, entonces objetivizar ese prototipo. Y por eso se han desarrollado miles de placas. Hay muchas webs que solo venden hardware desarrollado para la cultura maker. Está The Fruit, está Make Shop también, está Pimoroni. Hay un montón que están ahí ofreciéndote el acceso a ordenadores superpotentes que te caben en la mano, a placas que están diseñadas para recibir sensores de humedad, de no sé qué, para generar tu propio jardín, control del jardín, etcétera. O sea, el papel de la tecnología en la cultura maker va asociado a su evolución. ¿Cómo esperabas que el manifiesto maker influenciara en el pensamiento de las acciones de los makers como individuos? Bueno, si nos leemos el manifiesto maker que estudió Neil Dougherty, en su libro, la verdad es que las 10 palabras que usa están muy bien escogidas. Tenemos el compartir, tenemos el dar, tenemos el jugar, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, ¿vale? Tenemos un montón de palabras que están enraizadas en los pilares que sostienen a los makers, pero en el fondo hay que analizarlas bien, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nuestro espacio, el espacio Maker Convent, trabaja en abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos, la puerta siempre está abierta. Que cuando estamos, siempre acogemos a todo el mundo. Que el espacio es accesible para personas con diversidad funcional o etcétera, que es un espacio seguro para personas con autismo, que es un espacio creativo y que todo lo que hacemos lo compartimos. Entonces,
nosotros no solo damos y compartimos, sino que ofrecemos la posibilidad que tú te sumerjas en esa filosofía y la compartas, o sea, y la hagas tuya. Y eso se lo enseñamos a niños desde los 8 años hasta los 16. Esto no pasa en la escuela. Esto no pasa en casa. Esto no pasa en la calle. ¿Entiendes? Toda esa filosofía que nosotros estamos haciendo con los chavales sin decirlo, porque es con lo que hacemos, habla mucho. Y los chavales, o sea, te das cuenta que un chico o una chica que está con nosotros un mínimo de 5 años, desde los 9, 10 años están con nosotros, a los 15 sale con una visión del mundo muy, muy diferente. Muy diferente. Generamos muchos procesos de cambio ahí. Y eso, o sea, ¿se lo debemos a Hatch? Sí, en un principio sí, porque es el que hizo este análisis primordial, ¿no? Muy, muy inicial del concepto, pero tenemos que seguir trabajando en nuestros referentes, ¿no? Últimamente he estado escribiendo bastantes artículos sobre el tema y uno de ellos dije que habla sobre la estética maker, ¿no? Que va muy enraizada con esa filosofía de reciclar, reusar, reutilizar, ¿vale? Está bien, y está bien usar el cartón como herramienta de prototipado, pero no nos podemos quedar solo ahí. No podemos quedarnos solo en, hemos hecho un prototipo, combina Arduino y cartón y es funcional. Está bien, pero hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más. Y esto es algo que me lo hubieras preguntado hace 5 años y te dije, el cartón es lo máximo. Y me lo preguntas ahora y te digo, sí, el cartón está muy bien, pero lo que hagamos después tiene que tener mejor calidad. O sea, cuando nosotros enseñamos a los niños a usar o a hacer un prototipo, trabajamos con cartón. Pero al día siguiente, él tiene que definir qué materiales necesita para llevar eso a cabo. Y no puede ser cartón, tiene que ser otros materiales. ¿Por qué? Porque trabajamos porque el acabado debe ser un poco mejor y tiene que ser pensado no como producto final, sino porque tienes que hacerlo más seguro también, porque el cartón, si se moja, se desmonta y el Arduino se va y no sirve. Entonces, tenemos que pensar en toda una serie de cosas y estamos enseñando a los chicos y a las chicas a crear sus cosas. Entonces, creo que la influencia del manifiesto Maker es muy importante. También es muy importante las visiones críticas, ¿no? Hay no solo el de Construyendo, nuestro libro, sino también hay toda una línea de trabajo universitaria que se llama el Critical Making, de Dalgis Hertz, ¿vale? Que trabaja mucho en esa línea y tienen, o sea, quizás hasta es un poco más radical que nosotros, aunque es una línea que cada vez me gusta más. Es un chico que dice, si no hay mujeres en los paneles de una Maker Faire o de una convención Maker, no asistiré. No asistiré a una Maker Faire porque está en manos de Made. Entonces, está anti-Made, anti esa etiquetaza americana, ¿vale? Entonces, sí que tiene su influencia, pero además yo creo que también es una cultura que está en constante movimiento y por eso tenemos esta habilidad ahora de poder ir influenciándonos, leyendo, creando y la misma cultura del creador, de los gente que hace, está involucrada en su filosofía, ¿no? Crecemos, creamos
¿no? Vamos evolucionando. Yo como perfil técnico suelo llamar a este cambio, ¿no? A esta transformación, la optimización, ¿no? Del proceso. Entonces, Claro. tanto transformando lo que es el prototipado de cartón para optimizarlo dentro de la cultura, trabajando, y mira, ahora... Sí, sí, en mi artículo no hablo tanto sobre la estética maker por buscar lo bonito y el diseño, sino por estar a gusto con lo que tú acabas de hacer, ¿sabes? O sea, porque el cartón sí, oh, qué guay, es funcional, pero ¿estás a gusto cuando lo miras? ¿Sabes? Todo ese cartón. Entonces, si lo haces en madera, ¿por qué no, y tienes las herramientas, por qué no lo hacemos mejor? O sea, en lugar de pegar 4 maderas mal cortadas, como si fuera cartón, ¿vale? Porque muchas veces, a lo largo de los años trabajando con los maker camps que he hecho, hemos usado la madera como sustitutivo del cartón para hacer el prototipo. Y hay que dar ese paso más, porque también depende de nosotros. Si estamos enseñando a las nuevas generaciones a usar las herramientas, tenemos que hacer ese paso, ese plus, a mejorar la calidad de nuestras producciones con las herramientas que tenemos. Genial. ¿Cuál es tu perspectiva, Óscar, sobre la colaboración y el trabajo en equipo dentro de la comunidad maker? Buah, eso es arrollador. Mi opinión. No, o sea, no solo es importante, sino es importantísimo. Es importantísimo. Primero porque saquémonos de la cabeza que tenemos todo el conocimiento que necesitamos para desarrollar nuestras cosas en nuestra única cabeza. Amén. ¿Vale? Y yo, por ejemplo, sé mucho de impresoras 3D, pero no te sé hacer un programa para una impresora 3D. ¿Vale? O sé mucho de CNC, pero sé mucho de CNC es extractiva, pero no sé trabajar con una CNC 3D. Por ejemplo, sé algo de láser, pero no tengo láser. Muchas cosas, o sea, podemos, cuando trabajamos con jóvenes y estamos, o con adultos o artistas, y estamos intentando enseñarles un poco que las máquinas te pueden ayudar a abrir tu mente hacia otras líneas, a lo mejor son líneas que nosotros mismos desconocemos, pero tenemos que ayudar a que existan también y que a lo mejor no tenemos el conocimiento para ir por esa línea, pero ya lo buscaremos. Por eso la comunidad crece en la medida en que hay personas que se añaden a esa comunidad con su conocimiento. Eso es lo importante. La colaboración es como la tierra donde está enraizada la cultura maker. Buena comparativa. ¿Cómo ves, Óscar, la educación en relación con la cultura maker y cómo esperas que se desarrolle en un futuro? ¿O ya es un presente? Mira, en estos momentos estoy en 2 proyectos, asesorando 2 proyectos, uno en Uruguay y uno en Chile, del ámbito educativo maker. ¿Vale? Uno es una investigación del estado de la cuestión de la educación maker en América Latina y el otro es la creación de una estrategia de implementación de la cultura maker en las escuelas en Chile. Todo el mundo está igual. Hay una crisis en la educación muy importante. Porque la educación o el mundo educativo no ha sabido del todo adaptarse a la velocidad de los cambios de la cultura audiovisual o de la sociedad audiovisual en la que estamos inmersos. Y está sufriendo. Y estamos sufriendo esas consecuencias con las nuevas generaciones y los pocos conocimientos que realmente sacan de la escuela y de los institutos. La aparición de lo maker
el entorno escolar formal se ha convertido como en la tabla salvavidas un poco, ¿no? Eso lo que nos va a salvar la educación porque nos da muchas perspectivas diferentes, un pensamiento crítico, podemos trabajar líneas transversales, objetivos transversales y no sé qué. Y sí, pero no va a ser lo único. Lo que no podemos hacer es ahora coger los Maker y meterlo con calzador dentro del currículum escolar para que nos cambie todo. Eso no pasará, ¿vale? Lo que hay son iniciativas muy individualizadas en ciertas escuelas que tienen un poder adquisitivo alto. Hay programas como el Plan Ceibal en Uruguay, que es como el paradigma de lo que debería ser en todos los países, ¿vale? Que ayudan a hacer cada escuela a hacer esa integración de forma pausada y tranquila. O lo del modelo pionero en Chile, que es lo que estoy acabando de hacer. Aún nos queda un poco de trabajo y que es un poco en ese sentido cómo me gustaría a mí que fuera la adopción de los makers dentro de la escuela también. En eso para mí es importante la experiencia que llevamos trabajando desde lo no formal cuando pasamos a un ámbito formal, ¿no? Ahí está la formación del profesorado. No todos los profesores están dispuestos a aprender a usar una impresora 3D, ni a aprender a usarla, ni a meterle, o sea, lo que puede hacerle, meterse en la cabeza lo que una impresora 3D puede hacer por ellos. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. O sea, no solo, a lo mejor yo no quiero que los profesores sepan usar la impresora, sino que sepan que esa herramienta existe. ¿Y para qué? Y lo que puede llegar a hacer. Que eso es básico. Por lo tanto, se ha generado lo de STEAM, ¿no? De Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, donde se confluyen muchas cosas y muchas cosas makers, ¿no? Y eso se está adoptando en muchos países, esa visión, pero no se está haciendo una buena aplicación en los currículums escolares de eso. Se obliga a los profesores a hablar de STEAM, pero los profesores no están formados para hablar de STEAM. Hay algunos que sí, y algunos que son más curiosos y se espabilan, y que son mucho más, digamos, ponen el foco en las cosas y aprenden más rápido, pero hay otros que no, y que no van a aprender y que no van a querer aprender. O sea que, en el fondo, es un mundo y hay muchas cosas de estructuras que hay que cambiar, no solo de contenido. Es un presente, pero el futuro debe ser mejor. Yo en el curso de transformación digital hago bastante inciso a lo que es la identidad, pero no la identidad digital solo, porque lo digital es una herramienta. Lo importante que parece ser, también es mi punto de vista, que mucha gente lo corroborará, mucha gente lo estará en contra. El tema es la importancia de la conciencia del individuo, pero como individuo, y como individuo hay como diferentes formas o prismas de verlo. Es ahí donde considero que la filosofía maker tiene mucha potencia en esto que acabas de comentar. Sí, la creación del individuo y del individuo dentro del colectivo, o sea, principal. En el fondo, digital, identidad digital y esa identidad tiene un reflejo en lo global y en lo maker también, ¿no? Tú acabas siendo reconocido como maker por lo que haces y eso se refleja en la comunidad. Por lo tanto, es importante que las escuelas y que hay una cosa muy importante dentro de la educación y lo maker, que es que recuperar según identidades que se están perdiendo, que esas son las de los artesanos, y que eso nos sirva para reflexionar desde la fabricación digital esos artesanos cómo tienen que ser en el futuro.
¿me entiendes? Un zapatero usa una serie de máquinas. Por ejemplo, en nuestro espacio maker tenemos una moladora y una lijadora de banda, que se parecen mucho a las herramientas que usan los zapateros para poner talones y tapetas y esas cosas. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de un artesano? Esa es una gran pregunta, que a lo mejor no tenemos respuesta ahora aún. ¿Por qué no somos los makers, nos identificamos como los nuevos artesanos digitales? ¿Por qué no recuperamos el conocimiento que se está perdiendo con la muerte de los diferentes artesanos o de las líneas de trabajo artesanal? Conocimiento que es importante, herramientas que se han creado las personas para solucionar sus problemas del día a día en sus cubículos artesanales, desde joyeros a zapateros hasta de herrero, ¿entiendes? Que todo nicho necesita adaptarse, ¿no? Crear esas herramientas. Exacto. Estamos en la cultura de, uy, se me ha roto el zapato, lo tiro y me compro otro. Y estamos obviando nuestro derecho a reparar, porque nos están vendiendo la moto de que tenemos que gastar y comprar cada vez que se rompe algo, como la cultura de cambiarse de móvil cada 6 meses. No hace falta. No hace falta, podemos reparar y esas cosas pueden tener una segunda vida, pueden tener unos diferentes usos, pueden ser muchas cosas. Entonces, sí. Entonces, Óscar, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando en el mundo de la fabricación y la creación de productos o soluciones? Bueno, es encontrar el espacio cercano que tengan cerca que se dedique a eso. En Barcelona tenemos muchos, pero es que hay sitios en los lugares más insospechados. Tenemos Fab Labs en Terrassa, en Sant Cugat, tenemos Fab Labs en Castelldefels, en Vilanova, en Barcelona hay 2, tenemos los Ateneos de fabricación digital, tenemos algunos maker spaces. Encontrar esa comunidad, asistir, conocer, ver y compartir esas ideas que tiene para hacer con otra gente. Que no se preocupe que nadie se lo va a robar. Es conocimiento abierto. Es un claro. Porque claro, si tú quieres meterte en este mundo tienes que empezar por ser. O sea, por compartir esos ideales de apertura y tal. Entonces, hay que hablar de lo que estás haciendo. Que te lo roban y otros se adelantan, bueno, pero puedes hacerlo mejor. O puedes hacerlo a tu forma, que luego ya... Exacto. Lo importante... Lo mejor o diferente a tu forma. Es. Entonces, ¿cuál es la parte más gratificante de tu trabajo y cómo te hace sentir, Óscar? Bueno, como yo soy un educador social y no formal dentro del ámbito de la fabricación digital, mi satisfacción y el momento más gratificante de mi trabajo es cuando veo que los planteo un reto a un grupo de chicos y chicas y a los 2 segundos están creando. Esas sensaciones de Óscar, he medido esto, hay que cortar esto, hay tal. Bueno, pues ese momento es gloria. Es gloria porque ves que todo el mundo entiende y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos un espacio muy pequeñito y a veces estamos entre 10 y 20 personas trabajando en ese espacio como locos y es una locura. Es gente arriba, abajo, gente con sierras, gente con una pistola de silicona caliente, otros con una sierra vertical, bueno, una locura. Pero ves que las cosas van saliendo y que solo el ponerse a hacerlo para mí es lo más grande. A mí me hace sentir muy bien, ¿sabes? En el fondo, poder tener esos resultados y ver que los chavales
en algún momento entre ellos hablan y dicen, no, porque esto tienes que compartirlo, porque díselo, porque esto tal, o se ayudan entre ellos sin tener que decirle, ostras, no, es que Mark tiene más conocimiento de Scratch, ayuda a Josep. No, no hace falta. Ellos ya se lo saben y se piden la ayuda. Cuando esto, o sea, es muy complicado, o sea, es un paso muy grande. Conocer que no lo sabes y que necesitas ayuda. Eso me hace sentir muy bien. Eso es muy grande. Luego, cuando somos adultos y estamos relacionándonos en el trabajo, esto creo que nos capacita en una habilidad, ¿no? Bastante importante. Evidente. O sea, ahí entran en juego muchas habilidades. La competencia lingüística de tener que traspasar esa limitación que tienes a palabras y compartirla con alguien. Y es que nosotros estamos siempre todo el rato diciendo, no, es que no pasa nada por pedir la ayuda, al contrario. O sea, no. Sí que hay herramientas que son muy peligrosas y que a lo mejor solo manipulamos nosotros cuando estamos con jóvenes. Pero no por eso ellos no dejan de estar en el proceso de uso de esa máquina. Entonces, siempre esas habilidades, esas competencias que estamos trabajando, siempre son tanto la observación como el expresarse, el pedir las cosas sin miedo. Porque si no, después nos encontramos a alguien que quiere ir a algún sitio con un mapa y no sabe ni leer. Y no pregunta. Y no pregunta. ¿No? O sea, bueno, Oscar, entonces, ¿dónde te pueden localizar realmente si alguien quiere conocer vuestro espacio, Maker? Pues mira, nos pueden encontrar por las redes, en Instagram como @maker.ben, en la web como http://cumbenagusti.com/maker, en Twitter como @maker.ben, y si no físicamente pueden venir a la Plaza de la Academia y en Barcelona, en el centro, Plaza de la Academia sin número, de lunes a viernes. Entrar a la recepción del centro cívico y preguntar por mí, por Maker. Yo estoy todas las tardes en el espacio de martes, de miércoles y de jueves. Ahora hemos ampliado porque hay más demanda a nivel educativo de uso del espacio. Y en momentos puntuales de lunes y viernes también podemos estar. Perfecto. Muchas gracias por participar en esta entrevista. En breve lo compartiremos esto. Muy bien. Pues gracias a ti por darme este espacio y pegar el chorro aquí. Ha estado genial, Oscar. Ha sido fantástica la entrevista y la información que haces llegar. Es un gran trabajo. Venga. Chao. Chao, gracias, loco.